tal? Soy Rubí Galindo. Este curso va dirigido principalmente para las personas que no conocen absolutamente nada de llantas. Pero si tú tienes algo de experiencia en esto, creo que podrías aprender algo más. ¡Vámonos! ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que saber es que la llanta es un contenedor de aire de material elástico, el cual puede contener una presión de aire aquí adentrito, siempre y cuando haga el sello con el rin. Y este aire es lo que hará que soporte la carga. Recordemos que si la llanta no tiene aire, pues no sirve de nada. ¿Cuál es la función de la llanta? La función de la llanta principal es transmitir las fuerzas que conducen, guían y detienen a cualquier vehículo que soporta la carga. ¿Sale? Conducir, guiar, frenar, todo esto eso sería la función de la llanta. Pero otra función que tiene la llanta es ser parte del sistema de suspensión de un vehículo. Esto ya que esta llanta puede amortiguar, ¿sale? Puede absorber las irregularidades del camino. ¿Por qué? Porque ya establecimos que es un contenedor de aire de material elástico. Los costados regularmente pueden doblarse, obviamente, con un peso mayor que es el vehículo, aun cuando tiene la presión. De lo contrario, pues serían sólidas. Pero la flexión que puede tener en esta parte es la que nos ayude a absorber las irregularidades del camino. El neumático es un ensamblaje complejo de muchos componentes y de una gran cantidad de materias primas. La composición de la goma varía en un mismo neumático. Cada mezcla de goma es elegida cuidadosamente para responder a las exigencias en cuanto a flexibilidad, resistencia, adherencia. También se utiliza una gran cantidad de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotativo con una parte central flexible que permite aproximar los extremos. Luego veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza la cámara de aire en los neumáticos actuales. En la etapa siguiente se añade una lona de cables textiles colocados entre dos capas de goma. Esta red de cables forma una armadura radial alrededor del neumático. Es la carcasa radial. Apoyados en bandas de goma perfiladas se colocan dos aros de cables metálicos de alta resistencia que mantendrán con firmeza el neumático sobre la llanta. La lona carcasa envuelve los aros para asegurar que quedan perfectamente sujetos. Con la misma precisión se añaden otros elementos. Los flancos, de goma flexible y robusta a la vez, protegerán el neumático de daños laterales. Se da entonces forma al neumático inflando la parte central del tambor. Se colocan dos lonas en la parte superior del neumático. Están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente, formando triángulos con la lona carcasa para limitar las deformaciones del neumático. Finalmente, se coloca la banda de rodamiento, la parte del neumático en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en un molde de cocción que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. Una membrana, llena de agua caliente a presión, empuja la goma todavía maleable hasta el fondo de la escultura grabada en el molde. Gracias al calor del agua y del vapor que circulan por el molde, comienza la cocción. La subida de temperatura provoca la vulcanización del caucho. El azufre incorporado a las mezclas de gomas forma uniones entre las cadenas de polímeros. Así el caucho pasa del estado plástico al estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. Vamos a hablar ahora del tipo de construcción de la llanta. El tipo de construcción nos vamos a referir
al esqueleto de la llanta. ¿Cómo está fabricado cada esqueleto? Tenemos dos tipos, lo que es el tipo convencional, que es el que tengo a mi derecha, y lo que es el tipo radial, que tengo a mi izquierda. Primero hablaremos del tipo convencional. Vamos a hablar primeramente de este porque fue el primer tipo de llanta que se fabrica. La llanta está estructurada con capas en forma diagonal. Las capas son textiles, en un inicio eran solamente textiles, algodón, luego fue evolucionando a un nylon, a un poliéster, pero de inicio eran solo capas de algodón lo que había en el interior. Las capas están colocadas en forma diagonal y van agarradas desde el costado, desde la ceja de la llanta, que es esta parte de acá, y cruzan de manera diagonal hacia el otro lado de la ceja donde agarran. Iba una capa, iba la otra, iba una capa, iba la otra, en forma diagonal. ¿Ok? Esta es la construcción convencional, o bien a algunas personas le pueden llamar diagonal, y estaríamos hablando de este tipo de llanta. ¿Qué quiere decir? Que las mismas capas que tiene desde aquí, en el costado, que es el costado de esta parte, esto es el piso, las mismas capas que tiene en el costado son las mismas capas que va a tener en el piso y se van hasta el otro lado. Ahora hablaremos de la radial. La radial, que es esta otra llantita, se llama así ya que las capas están en disposición del radio. Si recuerdan, el radio de una circunferencia es el punto del punto medio hacia cualquier extremo del círculo. Entonces, las capas están puestas en esa disposición, es decir, si decimos que aquí en esta parte es el punto medio de la circunferencia y hacemos esto, estamos manejándolo en forma radial y las capas están de esa manera, ¿ok? La capa se agarra aquí igualmente en lo que es la ceja y gira derechito hasta llegar al otro lado, ¿sale? En vez de esta que eran cruzadas, si se acuerdan, en forma diagonal, esta viene recta, por así decirlo. Y adicional a eso, esta llanta cuenta con otras capas o cinturones de acero que van colocados solamente en la parte del piso, ¿ok? Entonces dijimos que en esta, las mismas capas que vienen en el costado están en el piso y obviamente en el otro lado del costado. Pero en una llanta radial, las capas están de forma, como ya lo dijimos, recta, y adicional las otras capas o cinturones que están solamente en el piso. Es decir, que puede ser que tengamos 2 capas en el costado, pero puede ser que tengamos 4 capas en el piso. Muy bien, ahora que ya entendimos la diferencia en el esqueleto de cada una de las llantas, vamos a platicar sobre ciertas características que nos van a permitir decidir en qué ocasión debemos usar una llanta radial o en qué una llanta convencional, o mejor dicho, cuáles serían los beneficios de una u otra. ¿Sale? La primera característica de la que vamos a hablar se llama presión en el suelo. La presión en el suelo viene, se puede traducir en que si a estas dos llantas tenemos exactamente la misma carga encima, una de estas ejerce una mayor presión en el suelo que la otra. Van a empezar a ver aquí unos diagramitas donde nos dicen cuál es la huella de pisada de cada una de las llantas. Si pueden observar, la llanta radial tiene una huella mucho más amplia y lo que es la llanta radial es una huella más pequeña. Quiere decir que teniendo el mismo piso, el mismo peso encima, se va a concentrar en una menor área en una llanta convencional que en una llanta radial. Y esto automáticamente se va a traducir en que el piso, la tierra, se compacte. Ok, y ustedes dicen, en auto y camioneta, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué nos podría interesar? En realidad, en auto y camioneta no hay mucha diferencia, pero si lo queremos traducir a algo que realmente vale, hablaríamos de una llanta agrícola, ¿ok? Las llantas agrícolas, al estar circulando sobre los surcos,
Lo que menos se quiere es que la tierra se compacte. ¿Por qué? Porque hay una plantita que tiene que emerger para que se haga todo el proceso de agricultura. Y si el piso está muy duro, la plantita no puede salir. ¿Okay? Entonces, es importante tener esa parte en cuenta al elegir una llanta agrícola sobre todo. Que una llanta convencional nos va a compactar más el piso. La siguiente característica de la que vamos a hablar es el desgaste. Una llanta convencional se desgasta mucho más rápido que una llanta radial. ¿Por qué creen que esto pase? Vamos a preguntarnos un poquito por qué se puede desgastar más una que otra. La llanta tiene un peor enemigo en la vida. Piensen que la llanta es Superman. ¿Quién creen que sea la kriptonita de las llantas? Oh, ¿ok? El principal enemigo se llama calor, ya que comentamos que la llanta está hecha de caucho, ¿ok? Puede ser caucho sintético o caucho natural, pero ambos materiales se deforman con el calor. Y al deformarse empieza a perder sus propiedades y empieza a generar ese desgaste. Las llantas convencionales suelen calentarse o suelen concentrar más el calor que una llanta radial. ¿Por qué? La llanta convencional, ustedes imagínense que traen 4 chamarras puestas, 4. Y aquí pues traemos una chamarra o 2 chamarritas y un chaleco. ¿Con cuál de las dos concentramos más el calor? Obviamente con 4 chamarras, ¿ok? Entonces, ese es uno de las principales situaciones por las cuales una llanta convencional se va a desgastar mucho más rápido que la radial, que concentra más el calor. La segunda, las llantas tienen que tener la capacidad de disipar ese calor, ¿ok? Pero la llanta convencional, si ustedes la ven, este es el diseño que se tiene regularmente, y esta, aunque sea una llanta Tornel, pero si ustedes buscan una llanta convencional de otra marca, el diseño va a ser prácticamente similar. Y vean esta llanta, que es una llanta radial. Esta llanta tiene un diseño donde tiene bastantes laminaciones por las cuales el aire entra y sale, entra y sale. Y eso nos genera un enfriamiento de la llanta o una disipación de calor. Sin embargo, esta llanta, el diseño pues es muy burdo, no tiene mucha manera de que la llanta se esté enfriando con el aire al momento de estar circulando. ¿Ok? Entonces, la primera es por el tipo de construcción, que tiene más capas, que tiende a concentrar más el calor, y la segunda es porque los diseños de una llanta radial están más enfocados a que pueda disipar ese calor. ¿Ok? La siguiente característica de la que vamos a hablar es la adherencia. Las llantas tienen que tener un grado de adherencia al piso, sobre todo por la seguridad de los pasajeros del vehículo. Que la llanta tenga la capacidad eficiente de frenar. ¿Okay? Las llantas, como sabemos, como ya mencionamos, están fabricadas con 2 tipos de hule sintético y hule natural. Mientras una llanta tenga más hule natural, tiene un mejor agarre, una mejor adherencia al piso. Pero también viene de la mano el que esta llanta se va a desgastar un poco más rápido. Viene de la mano, ¿ok? Entonces, las llantas radiales tienen una mayor adherencia. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionamos, la tecnología de estas llantas está en evolución. Estamos tratando de que las llantas sean más seguras y nos den un mejor rendimiento. Aunado también a lo que platicábamos sobre la huella de contacto. La huella de contacto de una llanta radial es más grande y nos permite apoyar a la adherencia o al frenado, a diferencia de la llanta convencional, que la huella es más pequeña y pues no vamos a tener mucho de dónde agarrarnos como en la llanta radial. La siguiente característica de la que vamos a hablar se llama estabilidad. Es importante cuando vamos en un vehículo, pues que el vehículo se sienta bien, que sientas una seguridad al manejar, que el vehículo no esté vibrando, que no tiembles, que te sientas bien al manejar. Si volvemos a pensar en la huella de pisado de una llanta radial, que es más grande,
y vemos la huella de una llanta convencional que es más pequeña, vamos a pensar que andemos en tacones o que andemos en tenis. ¿Con cuál de las dos nos sentimos más cómodos, más a gusto, más estables? Con los tenis, obviamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos más contacto con el piso. Y con la radial, pues es como si anduviéramos ahí en taconcitos. ¿Qué pasa? Aunado a la huella de pisada, pues también está el diseño de las llantas. Cada vez las llantas evolucionan, la tecnología de las llantas, los diseños de las llantas, para que puedan tener mejor desempeño en la estabilidad también, ¿sale? Que al momento de dar un giro, pues la llanta no se tambalee. Pues eso, este lado está hecho para eso y este lado está hecho para cuando giras hacia el otro lado, etcétera. Hay varias situaciones que tendríamos que entrar muy a detalle en cada diseño de llanta para definir qué es lo que nos ofrece cada una de estas. Y como recordamos, pues ya las llantas radiales ya no se les invierte tanto, ya no hay tanta tecnología por ahí que pueda estar pues mejorando la llanta para que tenga una mejor estabilidad. Ahora la siguiente característica de la que hablaremos se llama consumo de combustible. Esto es importantísimo porque lo que más queremos y necesitamos es ahorrar, ¿ok? Entonces, el ahorro de combustible es mucho mejor en una llanta como esta que en una llanta convencional. Hablemos primero del tema peso. ¿Okay? Una llanta convencional siempre va a ser más pesada porque trae normalmente más capas que una llanta radial. Es una llanta más pesada. Es una llanta con la que el motor tiene que hacer un mayor esfuerzo para rodarla, a diferencia de la llanta radial. ¿Okay? El que sea menos estable esta llanta también es un factor para que el motor haga un esfuerzo adicional, ¿ok? Ir maniobrando de esta manera, el motor también va haciendo más esfuerzo y eso se traduce en un gasto mayor de combustible, ¿ok? Las llantas radiales y la tecnología, como ya lo hemos platicado y lo hemos estado mencionando bastante, va enfocada a que sea que rinda mucho más en todas las características que debe tener la llanta. Y una de ellas es que la resistencia en la rodadura sea menor cada vez, sin afectar la adherencia al piso, ¿ok? Son dos cosas que a lo mejor probablemente tengan que irse estudiando, trabajando de manera conjunta, porque quitar resistencia a la rodadura, podríamos pensar que es también eliminar la adherencia, pero pues ahí son cuestiones bien técnicas de las fábricas, de los fabricantes, de los ingenieros, que nos están ayudando a que la llanta tenga menor resistencia, pero que tenga muy buen agarre. La siguiente característica de la que vamos a hablar es el confort, ¿ok? Esta llanta, la radial, es más confortable que esta. Recuerdan que platicábamos al inicio que la llanta tiene la función de ser parte del sistema de suspensión de un vehículo, que tiene que absorber irregularidades del camino, ¿ok? Entonces, vamos a recordar nuevamente cuando traemos 4 chamarras puestas y cuando traemos solo 2. ¿Con cuál de las dos opciones tengo más movilidad en el brazo? Cuando tengo solo 2 chamarras. Cuando tengo 4 es un poquito más complicado. Lo mismo pasa con la llanta convencional, ya que trae sus capas totales en el costado y hasta acá. De hecho, en este momento yo no puedo ni siquiera doblar esta llanta porque tiene más capas, es una llanta más dura que la llanta radial. La llanta radial, el ejemplo que tenemos aquí, tiene 2 capitas en el costado y tiene otras 2 capas acá en el piso. Entonces, por lo tanto, hace que esta llanta sea más flexible en su costado y nos puede ayudar con esa absorción de irregularidades. Es decir, paso por un bache y nos va a hacer que sea un poquito más confortable el pase, que no demos un brincotote como lo daríamos con esta llanta, ¿ok? Entonces prácticamente volvemos a lo mismo. El diseño de la llanta tiene todo que ver para que la llanta sea mucho más confortable. La siguiente característica de la que vamos a hablar es la disipación de calor. Esto ya lo habíamos mencionado hace un momento. Es muy importante que la llanta pueda disipar el calor. ¿Por qué? Porque es la kriptonita de este Superman, ¿ok?
Entonces necesitamos que las características de la llanta puedan lograrlo. Ya lo platicamos. Esta llanta tiene todo el diseño de laminaciones para que el aire entre, salga y se vaya, además de que tiene menos capas, lo que va a hacer que el calor en el interior no se concentre tanto como lo haría en esta, que son más capas y que no tiene la manera de enfriarse, ¿ok? Lo que se va a traducir en que la llanta pues nos va a durar mucho más. Ok, espero que con esta plática de estas características nos quede un poquito más claro el por qué todos los vehículos principales, bueno, casi todos los vehículos auto y camioneta ahora ya usan radial. Y digo casi, ¿por qué? Porque ahorita ustedes pensarán, no, pues la radial ya para qué la hacen si no sirve para nada, siempre salió perdiendo en las comparativas que hicimos. Ok, eso es real. Pero sin embargo les dije, hay un nicho donde se aplica. Hay vehículos, sobre todo camionetas pick-up, que aún trabajan en el campo. Al esta llanta tener un costado más duro que esta, nos permite circular sobre piedras o sobre lugares donde haya picos, donde haya rastrojo, y que la llanta pueda ser más durable. A esta llanta es más fácil que se le penetre algo que a esta, porque esta traemos más capas, es un costado más rígido, más duro. Entonces, esa sería como que la aplicación principal en la donde podemos seguir utilizando una llanta convencional.